Hola, mi nombre es Marín Sarmiento Fátima Regina y el motivo de este video es para resolver dos sistemas de ecuaciones en el cual se manejan matrices. El primer sistema de ecuación maneja una matriz 2x2 y el segundo una matriz de 3x3. Bueno, estos dos ejercicios se manejarán por métodos de Cramer, método de Gauss-Jordan, método de sustitución y gráfico, también por inversa. Lo único que los diferencia estos dos problemas o estos dos ejemplos de matrices es que a cada uno se le va a hacer un método distinto y de diferente forma, ya que tratándose de que son matrices 2x2 y 3x3, pues llevan un manejo diferente. Para empezar tenemos la primera ecuación, que es 1/3 de C más 1/2 de D igual a 5 y C más 2/3 de D igual a -1. Este lo vamos a resolver primero por el método de Cramer. Para empezar, la convertiremos en una matriz como se muestra, respetando cada uno de los signos. 1/3, 1/2 positivo, C, como no tiene ningún valor determinado o algo, pues vamos a colocar 1 y menos 2/3. Después se coloca una línea donde irá los métodos de Cramer. Funciona de la siguiente manera: se necesitan sacar determinantes, en este caso la determinante del sistema, la determinante de C y la determinante de D. Para sacar la determinante de C vamos a utilizar lo que son dos líneas paralelas y dentro de estas se colocarán 5 menos 1 y los valores equivalentes a x. Antes se necesita multiplicar ambos términos, en este caso de forma cruzada. Un ejemplo sería 5 por menos 2/3 nos da menos 10/3 y menos 1 por 1/2 nos da menos 1/2. Hay que recordar que para sacar la determinante vamos a multiplicar un número primero menos el otro resultado de la otra multiplicación. Cuando tenemos la operación de menos 10 sobre 3 menos 1/2, esto nos da igual a menos 17 sobre 6. Para sacar la determinante de D es de la misma forma, se multiplican ambos términos. En este caso se ocupa la determinante de los valores de C, que es 1/3 y 1, y los valores de los resultados, que es 5 menos 1. Cuando se multiplican, en este caso 1/3 por menos 1, da un igual de menos 1/3. Y 1 por 5 da un igual de 5. Entonces cuando los colocamos para sacar su determinante, los vamos a colocar como menos 1/3 menos 5. Esto nos da igual a menos 16 sobre 3. Y por último, para sacar su determinante inicial, vamos a simplemente dejar los valores de C y D así como están. En este caso multiplicaremos 1/3 por menos 2/3, nos da un total de menos 2/9, y 1 por 1/2, que nos da igual a 1/2. Al restarlos estos dos símbolos se suman dependiendo de los signos que tiene
y nos da un total de menos 13 entre 18 o sobre 18. En su totalidad, pues el método de Kramer se necesita sacar las determinantes de la matriz 2 por 2. Ahora, bien, para comprobar que los resultados de menos 17 sobre 6, menos 16 sobre 3 y menos 13 sobre 18 son los correctos, vamos a aplicar otra regla de ecuación, que para obtener C, el resultado de C y de D y después sustituirlo en las ecuaciones principales que nos otorgaron, hay que hacer lo siguiente. Vas a dividir el término final, el resultado final de la determinante C entre la determinante inicial. En este caso sería menos 17 entre 6 sobre 6 entre menos 13 sobre 18 nos da un igual de 51/13. Entonces tenemos declarado que C es igual a 51 sobre 13. Ahora, para D. Para D necesitas tomar su término de la determinante D anterior vista y la determinante inicial. En este caso quedaría como menos 16 sobre 3 entre menos 13 sobre 18. Cuando se dividen estos dos términos nos da un total de 96 sobre 13. Entonces tenemos claro que D vale 96 sobre 13. Bien, ahora para comprobar. Como ya lo había dicho, para comprobar los resultados, si son los correctos o no, necesitamos regresarnos a las ecuaciones principales, lo que es un tercio de C más un medio de D igual a 5 y C más 2 tercios de D igual a menos 1. Para esto vamos a tomar la primera ecuación, que es un tercio de C más un medio de D igual a 5, y donde dice C lo sustituiremos por 51 sobre 13 y donde dice D lo sustituiremos con 96 sobre 13. Para esto multiplicaremos un tercio por 51 sobre 13, que nos da 51 sobre 39, más un medio por 96 sobre 15, sobre 13, que nos da un total de 96 sobre 26. Sumando los dos términos nos debe de dar un igual a 5. Si los dos términos dan el igual a 5, significa que la ecuación es correcta. También al momento de aplicarla sobre 13, que es perteneciente a la letra D, igual a menos 1. Nuevamente, en esta ocasión se baja el 51 sobre 13 y se resta la multiplicación que se hace con el 2 tercios por 96 sobre 13, dando un total de 192 sobre 39. Al restar estos dos números nos da un igual de menos 1. Si lo comparamos, sigue siendo el mismo resultado que se pide en la propia ecuación. Ahora vamos con el método de Gauss-Jordan. Vamos a utilizar la misma matriz que simplemente la primera en el método de Kramer. Bien, la principal función de Gauss-Jordan o el método de Gauss-Jordan es convertir valores de la matriz en unos y ceros. Bien, bueno, para convertir el primer valor, que es un tercio, a 1, simplemente lo que haremos será invertir los valores y quedaría 3 sobre 1.
Este 3 sobre 1 lo multiplicaremos al renglón 1. ¿Cuál es el renglón 1? La matriz la dividiremos en dos renglones. El renglón 1 que empieza por 1 sobre 3 y el renglón 2 que empieza sobre 1. ¿Bien? Ok. Entonces, tomando vamos a multiplicar 3 sobre 1 por el renglón 1 y todo esto va a sufrir una modificación en R1. Para este caso, cuando multiplicas 3 sobre 1 por un tercio, nos da un igual de 1. 3 sobre 1 por un medio nos da 3 medios. Y 3 sobre 1 por 5 nos da 15. Y lo que se vuelve a copiar normal sería el segundo renglón, que seguiría siendo 1 menos 2 tercios 1. ¿Ok? Bien. Ahora, para cambiar el segundo término que está debajo y convertirlo a 0, el 1 lo pasaremos a un valor negativo, siendo menos 1, que va a multiplicar al renglón 1 ya modificado y sumará al renglón 2 y se modificará el renglón 2. En este caso se aplica lo mismo. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por 3 medios, menos 3 medios. Menos 1 por 15, menos 15. Y el renglón 2 se copia tal cual en la parte de abajo y se suma. Entonces sería menos 15 más menos 1, menos 16. Menos 3 medios más menos 2 tercios serían menos 13 sextos. Y menos 1 más 1, 0. Bien, ahora iremos con la parte de menos 13 sextos, que para cambiarlo a 1, nuevamente lo invertiremos y quedaría como menos 6 tercios, que multiplica R2 y modifica todo R2. Vamos de nuevo ahí. Menos 6 tercios por 0, 0. Menos 6 tercios por menos 13 sextos, 1. Y menos 6 tercios menos 16, 96 sobre 13. Bien, ahora vamos a cambiar el término que se encuentra arriba, que es el último, que son 3 medios positivo. Para esto lo vamos a convertir a 0. Necesitamos que este valor esté negativo, convirtiéndolo a menos 3 medios, que multiplicará al renglón 2 más el renglón 1 y sufrirá un cambio en el renglón 1. Para esto sería así de menos 3 medios por 0, 0. Menos 3 medios por 1, menos 3 medios, menos 3 medios por 96 sobre 13, darían menos 144 sobre 13. Y el renglón 1 se pasa tal cual a la parte de abajo y se le suma al de arriba. Entonces sería menos 144 sobre 13 más 15, serían 51 sobre 13. Menos 3 medios más 3 medios serían 0 y 0 más 1, 1. Ahora, nos hemos dado cuenta que ya en todos los valores de la matriz se han convertido a unos y a ceros. Y los resultados que están a partir de al lado son 51 sobre 13 y 96 sobre 13. Si nos damos cuenta específicamente, tanto en Gauss-Jordan como en Kramer nos dieron los mismos resultados.
Y ese es el objetivo principal, que a pesar de que nosotros apliquemos los métodos y estos sean diferentes con el método de sustitución. Bien, para este método lo único que haremos será, como su nombre lo dice, ir sustituyendo cada valor, ir pasándolo o despejándolo para dejar a la letra D sola. En este caso vamos a trabajar con un tercio de C más un medio de D igual a 5. Un medio de D lo dejaremos solo igual a 5 y el un tercio de C lo pasaremos al otro lado, respetando lo de su signo, que es positivo, en este caso pasaría negativo. Ahora, bien, para dejar la D sola, necesitamos despejar el un medio. Si tenemos conciencia de esto, el un medio está multiplicando a D. Cuando pasa al otro lado, pasará dividiendo a los términos que se encuentren de aquel lado. En este caso sería D es igual a 5 menos un tercio de C entre un medio. Bien, ahora iremos con la siguiente ecuación, que es C menos 2 tercios de D igual a menos 1. Para esta ocasión, la D, que le pertenece a 2 tercios de D, la sustituiremos por 5 menos un tercio de C sobre un medio. Entonces, 2 tercios multiplicará cada valor individual de la sustitución de D y al multiplicarlos dará C menos 10 sobre 3 menos 49 C, que es igual a menos 1. Después juntaremos términos iguales. En este caso, C menos 4 novenos de C irían del lado izquierdo igual a menos 1 más 10 tercios que irían del lado derecho. Bien, cuando se hace la operación, en este caso de C menos 4 novenos, se tiene en cuenta que C trae un equivalente de 1 positivo. Entonces es menos 5 novenos de C. ¿Ok? Igual a la suma de menos 1 más 10 tercios que da 7 tercios. Ahora bien, hay que despejar la C. ¿Cómo podemos hacerlo? Ok, analizamos que menos 5 novenos está multiplicando a C. Para pasar al otro lado necesita pasar dividiendo al término que se encuentre de ese lado. En este caso quedaría como C igual a 7 tercios sobre menos 5 novenos. Esto sería igual a 51 sobre 13. Ahora bien, vamos a determinar algo más y a sustituir algo más. En este caso serían los términos que habíamos sacado de D, que es 5 menos un tercio de C sobre 12. En este caso, como ya obtenemos la C, que es 51 sobre 13, sustituiremos de esa forma. Bien. Esto es para obtener D. En este caso le coloqué Y, pero es para sustituir D y obtener su valor de D. Bien. Entonces, recordemos que como ya en vez de C pusimos el término de 51 sobre 13, el 1 tercio por 51 sobre 13 va a ser igual a 51 sobre 13. Estos ambos se restan con el 5 y se dividen entre 12. El resultado será 96 sobre 13. Gráfico. Para el gráfico ocuparemos un tercio, la misma ecuación,
y vamos a pasar todos los términos hasta solo dejar de ambas ecuaciones sola. Bien, tomamos la segunda ecuación, que es c menos 2 tercios de d igual a menos 1. Bien, hay que despejar así. Entonces queda menos 2 tercios de d igual a menos 1. Y si pasamos la c, hay que recordar que si está positiva, pasa negativa. Entonces sería menos 1 menos c. Ahora bien, hay que despejar y dejar sola d, como ya lo habíamos mencionado desde un principio. El menos 2 tercios está multiplicando, pasa dividiendo a los siguientes términos y quedaría como menos 1 menos c sobre menos 2 tercios. Bien, ahora, hasta ahí se termina de derivar. Ahora, para la otra ecuación, que es la primera, de un tercio de c más un medio de d igual a 5, vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar un tercio de c al otro lado y este pasa a negativo. Entonces sería un medio de d igual a 5 menos un tercio de c. Ahora necesitamos dejar a d sola. Un medio le está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces quedaría d igual a 5 menos un tercio de c sobre un medio. Bien, ahora, para seguir con el método del gráfico hay que tabular. Para empezar hay que hacer una hilera de x que irá del 2 al 8. 1 en 1. Y en la otra hilera irá la ecuación de la primera, la que es 5 menos un tercio de c sobre un medio. Y en la otra hilera iría el otro despeje que habíamos hecho. Bien, ¿cómo tabular? Los términos que están sobre la hilera de x, que es de 2 a 8, serán reemplazados por la letra c. Estos valores van a reemplazar a la letra c de la siguiente forma. Sería 5 menos un tercio por 2 sobre un medio, da 8.6. 5 menos un tercio por 3 sobre un medio, 8. 5 menos un tercio por 4 sobre un medio da 7.3 y así sucesivamente hasta llegar al término de x, que es el 8. Igual lo mismo con la siguiente ecuación hasta sacar sus resultados correspondientes. Ahora bien, para graficar, hay que tener siempre en cuenta que cuando se manejan las tabulaciones hay que manejar los signos correctamente, porque si algún signo sale mal, empeora todo el ejercicio desde el inicio. Bueno, para graficar es muy fácil, solamente necesitamos ver que y cumple con el número más alto, que es 13.5, y x, que es hasta del 2 al 8. Bien, ¿cómo lo graficamos? Hay que tener conciencia que si vamos a graficar van a salir dos gráficas diferentes. En este caso, porque vas a graficar 2 sobre 8.6 y 3 sobre 8 y 4 sobre 7.3 y 5 por 6.6 y 6 por 6 y sucesivamente así iríamos. Hay que tener en cuenta que para cuando se grafican estas dos funciones o esta información de la tabulación, siempre tienen que salir rectas las líneas, nunca desiguales, nunca curvadas,
ni nada, siempre recta. Para el segundo problema tenemos que son ecuaciones para una matriz 3×3. En este caso simplemente las vamos a contestar por el método de Cramer, el de Gauss-Jordan y el de la inversa. Bien, ahora, para contestar por la forma de Cramer unas ecuaciones o una matriz de 3×3, vamos a simplemente sacar sus determinantes normalmente. En este caso sus determinantes las vamos a sacar de la siguiente forma. La determinante principal, recordemos que es la determinante inicial, la determinante base, sin contar los resultados que están a partir de el signo igual. En este caso me refiero a que pues al tener esta determinante así copiada, que sería 4, menos 1, 3, menos 8, 3, menos 5, 5, menos 4, 0. Lo que vamos a hacer, vamos a copiar las primeras dos filas, que sería 4, menos 1, 3 y menos 8, 3, menos 5 en la parte de abajo. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Cada uno de estos términos, que al final van a ser 3 en forma diagonal, van a multiplicarse y el resultado que dé se coloca un signo de más, se hace nuevamente la multiplicación de otros 3 términos, se coloca el número, se cierra paréntesis, se coloca el menos, se abre paréntesis, se multiplica de otra esquina a otra, igual 3 números o 3 valores, da el resultado más, nuevamente repetimos la misma acción, 3 valores se multiplican, da resultado, se cierra paréntesis y esos dos resultados se evalúan entre sí, se restan al final y da el valor. Ahora, bien, ¿cómo lo podemos explicar de una forma más simple? Bien, vamos a poner la determinante inicial. Ya que tenemos nuestra matriz, vamos a copiar los términos de abajo, que sería 4 menos 1, 3, menos 8, 3, menos 5. Bien, ahora va la siguiente manera. ¿A qué me refiero cuando vas a multiplicar diagonalmente 3 términos? Te voy a explicar. Bien, vas a empezar desde la esquina inferior izquierda hacia derecha 2 veces. En este caso multiplicaríamos lo que es 4 por 3 por 0, menos 8 menos 4 por 3 y 5 menos... No, 5 por 3... No, 5 por menos 1 por menos 5. Y todos esos términos se van colocando, se van sumando y nuevamente de la parte inferior de la derecha hacia abajo, agarrando 3 términos, aplicaremos la misma opción. Bien, esto nos daría un total de menos 4 de la determinante inicial. La determinante de x son los términos de 6 menos 6 menos 9, menos 1, 3 menos 4, 3 menos 5, 0. Haces las operaciones correspondientes, como el anterior ya he explicado, y restas y te da menos 12. Bien, ya cuando hayas tenido las 4 determinantes, que es de x, y, z y la determinante inicial,
vamos a aplicar la segunda ecuación. ¿Cómo? Para determinar correctamente x, y y z. Vamos a multiplicar menos 12, que es de la determinante x, entre menos 4, que es de la determinante inicial. Esto nos da un igual de 3. De y vamos a dividir menos 24, que es la determinante de y, entre menos 4, que es la determinante inicial, dándonos un total de 6. Y z, que la dividiremos por 0, que es la determinante de z, entre menos 4, que es la determinante inicial. Esto nos da un igual de 0. Bien, ahora ya tenemos los tres términos de x, y y z. Y hay que nuevamente recordar que estos tres términos dados nos deben de comprobar en las funciones principales, haciendo las operaciones y verificando que el resultado que pide sea el correcto. En este caso, la comprobación de la primera ecuación, de que sería 4x menos y más 3z igual a 6, sería 4 por 3 menos 6 más 3 por 0 igual a 6. Vamos haciéndolo por partes. 4 por 3 son 12. Menos 6 se queda igual. Más 3 por 0, 0. Bien. Ahora, olvidemos el 0. El 0 no vale. 12 menos 6, 6. 6 es igual a 6. Bien. Ahora, vamos con la segunda ecuación. Menos 8x más 3y menos 5z igual a menos 6. Menos 8x por 3 más 3 por 6 menos 5 por 0 tiene que dar igual a menos 6. Vamos haciéndolo por partes. Menos 8 por 3 es menos 24. Más 3 por 6, que es 18. Menos 5 por 0, que es 0. Olvidamos el 0 completamente y nos enfocamos en menos 24 más 18. Menos 24 más 18 nos da un valor de menos 6. Y menos 6 es igual a menos 6. ¿Ok? Ahora, en la tercera ecuación, que simplemente nos detecta que es x y y, simplemente vamos a sustituir esos dos términos. No hay que hacer caso a que no hay z. Simplemente no hay y simplemente se sustituye de esa forma. 5x menos 4y igual a menos 9. 5 por 3 menos 4 por 6 igual a menos 9. 5 por 3 son 15, menos 4 por 6 son 24. Igual a menos 9. Nos enfocamos en 15 menos 24, nos da un igual a menos 9 y menos 9 es igual a menos 9. Teniendo ya esos resultados y la comprobación ya hecha, pues es correctamente que salió muy bien. En Gauss-Jordan, volvemos con la misma situación. Toda la matriz inicial la tenemos que convertir en ceros y unos. Y los resultados deben de ser al final lo que es perteneciente a 3, 6 y 0. Bien. Colocamos nuestra matriz que quedaría como 4, menos 1, 3, menos 8, 3, menos 5, 5, menos 4, 0. Una línea paralela, 6 menos 6 menos 9. Para convertir el 4 a un número, que en este caso sería 1, lo tomaremos como fracción, que sería 1 sobre 4, que multiplicaría a R1 y se sustituiría en R1 o en el renglón 1. En este caso sería un cuarto por 4, 1, un cuarto por menos 1 menos un cuarto por 3 menos. Serían 3 cuartos y un cuarto por 6 son 6 cuartos. Un cuarto menos. Ya a partir de ahí
de hacerse la sustitución, se copian los dos siguientes. Ahora bien, para cambiar el siguiente valor, que es menos 8 a 0, vamos a cambiar su signo. En este caso va a ser positivo. 8 positivo va a multiplicar al renglón 1 más el renglón 2, y todo esto va a sufrir un cambio en el renglón 2. Ahora bien, se van haciendo cada una de estas operaciones, al igual que para cambiar cada forma, cada número y todo lo demás. Cuando multiplicamos el 8 positivo por 1, 8. 8 por menos 2, menos 8 por menos un cuarto, menos 2. 8 por 3 cuartos, 6. Y 8 por 6 cuartos, 12. Se le suma el renglón 2, que es menos 8, 3 menos 5, menos 6. Ahora cuando se suman, que es 12 más menos 6, son 6. 6 más menos 5 es 1. Menos 2 más 3 es 1. Y 8 más menos 8 es 0. Ahora bien, nos vamos con el siguiente valor, que es 5, que también lo tenemos que convertir a 0. Y en este caso también hacemos el mismo cambio. Está en positivo, lo pasamos a negativo. Y menos 5 por el renglón 1 más el renglón 3. Todo esto va a sufrir un cambio en el renglón 3. En este caso, menos 5 va a multiplicar a a 1, que sería igual a menos 5. Menos 5 a menos un cuarto serían 5 cuartos. Menos 5 a 3 cuartos serían menos 15 cuartos. Menos 5 a 6 cuartos serían menos 30 cuartos. El renglón 3 se copia, que sería 5 menos 4, 0 menos 9. Y se vuelven a sumar. Menos 30 cuartos más menos 9 son 33 cuartos. Digo 33 medios. Menos 15 cuartos más 0 son menos 15 cuartos. 5 cuartos más menos 4 son 11 cuartos. Y menos 5 más 5 son 0. Todos los cambios que ya habíamos hecho se sustituyen en una nueva matriz. Y seguimos con lo mismo. Ahora vamos con menos 11 cuartos. En este caso, para convertirlo a 0, lo pasaremos su signo a positivo y será 11 cuartos por el renglón 2 más el renglón 3. Y todo esto cambiado a renglón 3. Esto nos da el resultado de 0, 0, menos 1, 0. Y ahora vamos a hacer el cambio de menos un cuarto a 0. Se le cambia el signo a positivo. Este multiplica todo el renglón 2, se le suma al renglón 1 y hace la modificación al renglón 1. Ya cuando tenemos estos resultados nos damos cuenta que en su mayoría salieron unos y algunos negativos, algunos positivos. Para hacer este cambio todos los vamos a multiplicar y a sumar por el renglón 3, R2 o el renglón 3 y R1. La matriz nos va a dar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y en el resultado va a ser 3, 6 y 0. Nos damos cuenta que los resultados son los mismos y que está bien. Quiero dormir. Y tan dormida. Con la matriz. Ahora vamos con la inversa. Para esto hay que sacar un valor que lo vamos a ocupar cuando estén las matrices de cofactores.
Y este término, ¿cómo se saca? Bien, se copia tal cual la matriz inicial y los primeros dos renglones, que sería 4 menos 1, 3, menos 8, 3, menos 5. Nuevamente estos se multiplican entre sí en diagonales, obteniendo que 4 por 3 por 0 es 0, menos 8 menos 4 por menos 4 por 3 es 96, y 5 por menos 1 por menos 5 es 25. Menos, abre paréntesis, 3 por 3 por 5 son 45, menos 5 por menos 4 por 4 es 80, 0 por menos 1 por menos 8 es 0. Con estos términos se suman, el primero sale 121, el segundo sale 125, y cuando ambos se restan da un valor de menos 4. Bien, para hacer la matriz transpuesta, esta se va a guiar de la matriz inicial. Los términos que estén en columnas pasarán a ser filas, y los que sean así sucesivamente. Después de tener la matriz transpuesta, vamos a sacar sus cofactores, recordando que se tapan o se sacan los cofactores por los tipos de renglones que son cubriendo cada parte de cada uno de estos renglones. Cuando se hace esto, se obtienen los cofactores y nuevamente estos se multiplican cruzados, siendo 3 por 0, 0 y menos 4 por menos 5, 20. Esto da un igual a menos 20. Hay que recordar que cuando se tenga un número, en este caso que es menos 20, en la parte de las dos líneas paralelas tiene un signo, sea más o sea menos o positivo. Con el resultado, el signo que tenga el propio resultado se va a comparar con el que está al lado de la línea paralela, haciendo las reglas de los signos. En este caso nos salió menos 20, menos más, menos, se queda igual. Un caso diferente sería en el A12, que es menos 1 multiplica 0, que es 0, y 3 multiplica menos 4, que es menos 12. Signos negativos se juntan, son iguales, 0 más 12 es igual a 12, pero más menos, porque es el signo que se encuentra en la línea paralela, pues lo cambia rotundamente a menos 12. Así sucesivamente con todos los cofactores, irlo sacando y obteniendo los resultados, también evaluándolos con los signos que se encuentran en las líneas paralelas. Ahora bien, cuando ya se tienen todos los cofactores y todos los resultados, se pide hacer una matriz en la que el número antes ya sacado, que era menos 4, va a dividir a toda esa matriz. En este caso nos referimos a que quedaría como menos 20 entre sobre menos 4, 20 cuartos, menos 12 sobre menos 4, 12 cuartos, menos 4 sobre menos 4, 4 cuartos, menos 25 sobre menos 4, 25 cuartos, menos 15 sobre menos 4, 15 cuartos, menos 4 sobre menos 4 serían 4 cuartos, 17 sobre menos 4 serían menos 17 cuartos, 11 sobre menos 4 serían menos 11 cuartos, y 4 sobre menos 4 serían menos 4 cuartos. Ahora bien, la línea de los resultados, que eran 6, menos 6 y 9, se pondrán a un costado, haciendo una matriz de 3 por 1, y cada fila será multiplicada por el 6, la segunda fila por el menos 6 y la tercera por el menos 9.
Cuando se obtengan los resultados se pondrán de la misma forma, de la forma recta, y cuando se tengan los tres números multiplicados se sumarán o restarán dependiendo del signo. En este caso nos queda 30 menos 18 menos 9 nos da igual a 3. 75 sobre 2 menos 45 sobre 2 menos 9 da un igual a 6. Y menos 51 sobre 2 más 33 sobre 2 más 9 da un igual a 0. Comparando los resultados anteriores con estos, podemos decir que los resultados son correctos y que se tiene un buen uso de las ecuaciones. Se cumplieron todas estas reglas dentro de lo que eran las ecuaciones a realizar. Todas tienen los mismos resultados y son correctas, tanto en su comprobación como en su igualdad de los resultados, como ya lo habíamos mencionado.